Bueno, hola a todos. Este video lo hice con el propósito de responder a las preguntas que hicieron en mi Instagram a las personas que me dijeron cómo he hecho mi emprendimiento, cómo lo he mantenido con el tiempo y sobre todo creo que lo más importante es la parte emocional, porque no solamente significa hacer un emprendimiento y ya, sino que la parte emocional influye mucho en esto del emprendimiento. Y es algo que he aprendido no solamente con libros y charlas, sino que también he interiorizado desde hace mucho tiempo que es muy importante para tu vida personal, tu vida amorosa, tu vida sentimental, tu vida con tus amigos, con tu familia, básicamente con todo alrededor tuyo. Entonces voy a dividir este video en capítulos y en varias secciones, donde hablaré sobre la parte sentimental, de cómo eso fue progresando y hacerlo en varios videos para que así no se combine todo y sea mucho más fácil de procesar la información, que siento que es lo más importante para ustedes. Empezando por la primera parte, que siento que todo el mundo ha pasado por una parte, así no sea de depresión, ha pasado por una parte de tristeza que sea, sea cual sea la circunstancia en la vida de ustedes, siento que eso influye en la forma en la que ustedes están viviendo. Es algo que yo aprendí básicamente con el tiempo. Yo pasé por una época de depresión demasiado fuerte en tipo 2021, 2020 y mucho más antes, desde, prácticamente desde que tenía 13 años, pasé por una depresión muy fuerte que se fue avanzando con el tiempo. Siento que, siento que aquí en Colombia hay muchos psicólogos que no abarcan como deberían ser las cosas, porque cuando yo empecé con la depresión, a mí me dijeron que yo no tenía nada, que eso era una simple tristeza y ya. Y eso fue algo que lamentablemente fue avanzando con el tiempo. Aprendí a manejarla, dejé de ir a los psicólogos porque la verdad ya no era una opción. Al haberme dicho eso siento que se me cerraron las puertas de alguna forma porque me negué a ir a un psicólogo y a escuchar a un psicólogo porque muchas veces sentía que minimizaban lo que yo pensaba, lo que yo decía y eso fue avanzando conforme el tiempo. Dicho así, que fue avanzando, que ya cuando llegó la pandemia, llegué a estar en un punto donde me junté con personas, por decirlo así, con amigos que no me influenciaban bien y también, además de esto de que no me influenciaban bien, pues tampoco me trataban bien. Entonces yo por estar con ellos y por tener amigos, siento que uno muchas veces permite cosas que no debe permitir, solamente por el simple hecho de no quedarse solo, de no quedarse sin amigos. Y, y sí, básicamente eso. Entonces, volviendo al tema, yo en la secundaria, en bachillerato, me acuerdo que cuando usábamos tapabocas yo no me lo quitaba para nada. No me lo quitaba porque me daba pena, me daba miedo, me daba tristeza porque yo tenía una baja autoestima en ese momento y no me lo quitaba ni siquiera para comer. Entonces, siento que eso es un tema que lo estoy tocando, no solamente para que ustedes sepan sobre mi vida personal y sobre mis experiencias, sino para que ustedes vean de que a pesar de que todo lo que he pasado, he progresado y no solamente pues obviamente yo hablando de mí, sino que hablando de ustedes en sus circunstancias, cualquiera de lo que sea de sus circunstancias, sea por lo que estén pasando, ustedes pueden progresar y cambiar eso para mejorar sus vidas. Porque no cambiar sus vidas no solamente está en cambiar a los demás, en decir, quiero que esta persona cambie, quiero que, no sé, mi mamá, mi papá, mi familia, mis amigos cambien, sino está en el interior de uno, cambiar para que el mundo exterior cambie. Bueno, entonces, volviendo al tema, siento que cuando yo entendí esto, lo primero que hice fue dejar de juntarme con las personas que no me valoran, que no ven un valor en mí, que hacen burlas de mí y que no creen en mí. Básicamente eso. Eso fue lo primero que hice. Y sí, la verdad fue muy difícil porque fue enfrentar un miedo a quedarte solo y eso es un miedo demasiado grande que
normalmente las personas tienen. Pero siento que hacer eso es súper importante porque además de que, bueno, te quedas solo, sí, pero aprendes muchísimas cosas solo. Aprendes a estar solo, yo en el tiempo que estuve solo, estuve saliendo a centros comerciales solo, estuve comiendo solo, salí a cine solo. Recuerdo que había un TikTok que le hacían a las personas con el celular que decía, ese man está comiendo solo ahí, tan raro", o le hacían como un meme. Y siento que eso no está mal, porque te ayuda a interiorizar contigo mismo y a estar contigo mismo, el sentir y pensar, estar dentro de tus pensamientos durante un tiempo y poder interiorizar todo lo que tú quieres hacer, vivir, pensar todo lo que tú quieras. Vuelvo y repito, estar solo ayuda muchísimo a mejorar y a estar con alguien, no solamente en cuestión de amoroso, de sentimental, sino que también a estar con alguien, con amigos que realmente te valoran, te aprecian, te apoyan y te quieren ver bien. Pues sí, básicamente yo me quedé solo, fui evolucionando con el tiempo a conseguir mejores amigos que me aportaran, que vieran un valor en mí, que me apreciaran y que no puedo decir que me influyan a mal, en el sentido de que los amigos antes me influyeran a cosas malas, porque siento que cada persona es libre de sus decisiones y se influye a sí mismo, pero siento que también estar en un momento débil te puede llegar a influenciar a hacer cosas que no debes hacer, pues autodestruirte por decirlo así y recaer en adicciones que no te aportan nada en tu vida. Una vez me quedé solo y ya conseguí amigos que me aportaran, que me instruyeran. Me volvió a pasar lo mismo en la universidad. Bueno, ya tenía amigos desde antes, pero ya no me veía con ellos casi porque pues claramente uno ya cuando sale del bachillerato, ya comienzas la vida universitaria, muchas veces pasa que los amigos que tenían antes también tengas buenos amigos, se alejan porque cogen caminos diferentes. Me pasó en la época de la universidad también que me quedé sin amigos y la verdad siento que esta segunda vez fue un poco más fácil de procesar porque claramente ya había pasado una vez, esta era la segunda vez y siento que sí fue difícil en cierto punto, pero no tanto como la primera vez. Entonces me acuerdo que comencé a ir al gimnasio solo en ese tiempo. Bueno, entonces como les estaba diciendo, entrar al gimnasio me ayudó demasiado en coger disciplina, en también el saber estar solo, porque como les dije, yo iba al gimnasio solo y entrenaba solo. Entonces me acuerdo que en el tiempo, durante el tiempo que me quedé solo, durante ese tiempo, eh, llegó alguien que se llama Sebastián, es un amigo que tengo ahorita mismo, y él me dijo, hola, ¿quieres entrenar conmigo? Y yo dije, pues bueno, entrenamos juntos, y así es como construí una nueva amistad. Siento que los lugares también influyen mucho en el tipo de lugar que tú estás. Si tú estás en un gimnasio, pues claramente vas a conocer gente también que puede que no todos sean así, pero gente que también quiere mejorarse a sí misma, se preocupa por su imagen, no solamente por su imagen, sino que lo más importante, que es la salud. Siento que muchas veces nosotros nos enfocamos en un físico estético, pero no en la salud, que es lo más importante, que se supone que el fin de hacer ejercicio es ese, a tener una salud mucho mejor que antes. Entonces, siento que al yo haber hecho este tipo de cosas, quedarme solo, ir al gimnasio solo, me di cuenta que debía hacer algo al respecto, o sea, cambiar mi vida de pasar, pues al estar deprimido y prácticamente una baja autoestima, a cambiarlo y buscar una forma de buscar una solución nueva. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo me iba en bus a la casa y cuando yo iba saliendo de la universidad había un puesto de libros. Ahí vendían libros baratos como en 20.000 pesos y yo los veía como de reojo, no los compraba, pero los veía de reojo. Y yo dije, esos libros se ven interesantes. Y digo esto ¿por qué? Porque siento que leer ayuda muchísimo
a ti como persona a ampliar tu conocimiento y a pensar de una forma diferente a la que ya piensas actualmente. Porque muchas veces nosotros nos centramos en cómo pensamos y nos encerramos en nosotros mismos, que no queremos expandir nuestra mente y pensar de una forma diferente. Tú puedes leer de cualquier cosa, lo que tú quieras. Pueden ser libros complejos, pueden ser libros, no sé, de matemáticas, cualquier cosa que tú quieras leer. Pero lo más importante es que tú leas. En este caso, mi caso personal, yo leí libros de superación personal. Siento que leer libros de superación personal me ayudó muchísimo porque me ayudó a ampliar la forma en la que pensaba y como abarcar la situación en la que yo estaba pasando y, y reafirmarla a como yo quería vivir. Entonces, algo que yo aprendí fue crear un alter ego. Ese alter ego, lo que yo entendí fue que es crear una versión de ti que tú quisieras ser y actuar de tal forma para convertirte en eso. Claramente eso no vas a cambiar de un momento a otro, de una semana a la otra, sino que eso es un proceso que poco a poco vas avanzando y progresando y integrándolo en tu vida. Al leer estos libros, yo ahí me comencé a interesar pues por el gimnasio, me comencé a interesar un poco más por el estudio, porque al principio cuando yo apenas entré en la universidad me iba súper mal. Y no solamente en la universidad, me iba mal en el colegio desde hace muchísimo tiempo, desde tercero de primaria, imagínense. Y me empecé a interesar más por mí, por mi imagen, por las comidas que yo comía, porque las comidas también es energía para tu cuerpo. Y básicamente me empecé a interesar por todo completamente, por todo lo que le hiciera algo positivo a mi vida. Aprendí de los libros que es muy importante afrontar tus miedos. Y esto lo digo ¿por qué? Porque cuando yo estaba en bachillerato, en secundaria, yo tenía mucho miedo a exponer, tenía mucho miedo a que me vieran sin la mascarilla, pues por el tapabocas de la pandemia, tenía mucho miedo a que me vieran el rostro, no comía, porque pues justamente tenía miedo de que me vieran, pues no socializaba casi porque sentía que todo el mundo me juzgaba, pues claramente por las malas experiencias que había tenido con amigos y con personas. Y siento que al leer estos libros fui afrontando esos miedos y entender, porque esto hay que entenderlo, de que no todas las personas le vas a caer bien. Y esto me pasó hasta en la universidad, o sea, es algo que siempre va a pasar. No le vas a caer bien a todo el mundo. Hay gente que le puedes caer mal por envidia, hay gente que le puedes caer mal, no sé, por tu forma de ser, simplemente no le caíste bien y ya. O simplemente no te quieren cerca, no sé. Sea cual sea la razón, debes entender que no a todo el mundo le puedes caer bien y eso está bien, no pasa nada. Al afrontar mis miedos, yo fui creciendo de una forma que fue literalmente muy rápida en el sentido de que vi viviendo progresos poco a poco y son progresos que nunca pensé ver en mi vida. Lo digo, por eso digo que es muy rápido porque siento que es un cambio que tú nunca piensas que va a ocurrir, porque literalmente el primer enemigo que uno tiene es uno mismo. Muchas veces uno mismo se juzga, dice que uno no puede, dice que uno no es capaz de hacer tal cosa. Ni siquiera son las demás personas, sino que simplemente cuando también alguien te dice algo y si tú te la crees, pues si tú te la crees, básicamente es lo que vas a hacer. Tú no debes creerte las cosas negativas que te dicen la gente ni que te dices tú mismo. Tú eres la persona más importante en tu vida y quien tiene que alentarse a ser mejor cada vez. Bueno, ya siento que me disperso un poco, perdonen ahí. Pero volviendo al tema de los libros, al afrontar mis miedos y al identificarlos, sobre todo porque tienes que identificar qué miedos tienes, identifiqué que yo tenía miedo a hablar con las demás personas, a socializar, a que se me acercara a alguien. Entonces, poco a poco, al crear yo mi alter ego, al querer ser una persona nueva, al querer ser una persona más sociable, empecé a decir, no, yo voy a crearme este alter ego y mi alter ego literalmente, él saldría a exponer y no le pasa nada. Porque yo me acuerdo que en la secundaria yo exponía y me ponía muy nervioso, yo temblaba y es algo que me pasó hasta en la universidad, pero poco a poco fui enfrentándolo. Ese fue un miedo que fui enfrentando. ¿Y cómo lo enfrenté? Pues básicamente cuando el profesor decía,
¿quién quiere salir a exponer? Pues yo decía, profe, yo quiero salir a exponer. Entonces yo salía de primero. Muchas veces me llegó a pasar de que lo intentaba y después lo volví a intentar y ya no podía porque ya me daba miedo, entonces lo posponía. Pero lo importante es que ya lo intenté una vez. Y al haberlo intentado una vez, ya es mucho más fácil que la segunda vez que lo vayas a hacer, ese miedo sea mucho más fácil de afrontar. Y así fue poco a poco. Eso fue un proceso de que fui exponiendo, exponiendo, exponiendo hasta que ya llegó un punto donde puede que me llegue a dar miedo en algunas ocasiones, pero ya no es un miedo que me domina. Y eso es lo más importante, que el miedo no te domine, que tú sepas de que solamente se queda en un miedo y ya, pero que si tú lo haces, tú te vas a sentir mejor, tú vas a sentir que eres capaz de hacer algo que te daba miedo. Entonces, bueno, esto también porque me ayudó. Básicamente porque al haber enfrentado mis miedos en mi emprendimiento, esto ya lo estoy progresando a mi emprendimiento, yo comencé a conocer nuevas personas que también tienen emprendimientos, que tienen nuevas formas de pensar. Y algo que me di cuenta porque yo comencé a ir a charlas de emprendimiento es que muchos de los emprendedores tienen muchos miedos, miedos que no los ayudan a progresar en sus emprendimientos y en sus vidas personales. Porque había mucha gente que ya era mayor que yo, me decían, uy, tú eres tan joven y emprendiendo y tales, y tienes una marca tan chévere, que tienes un buen logo, bueno, me decían un montón de cosas, pero me decían que yo era muy joven para lo que estaba haciendo y que ellos estaban, pues ellos básicamente estaban llenos de miedo, porque no hacían contenidos para sus redes sociales, porque les da miedo el que dirán, se pierden clientes, se pierde que tu marca sea conocida, porque pues si no eres tú quien la hace conocer, ¿quién más lo va a hacer? Nadie. Porque al principio tú tienes que ser el que hace todo en el emprendimiento, tú tienes que ser quien diseña, tú tienes que ser quien la promociona, quien hace los domicilios y pues si corres con suerte como yo, que yo tenía mi abuelita, ella me ayuda en mi emprendimiento, ella me ha ayudado a conseguir clientes también. Eh, si corres suerte como yo, pues vas a tener alguien que te apoye, ya sea tu papá, tu mamá, tu novia, tus amigos. Pero si tú estás solo, en mi caso mi abuela me ayudó también a conseguir clientes, pero lo demás me he encargado yo de construir una marca, de un eslogan, construir publicidad. Todo ese tipo de cosas tienes que hacerlas tú mismo. Había muchas personas que yo conocí en lo del emprendimiento que tenían muchos miedos interiorizados de qué van a pensar, de que yo suba contenido, se van a burlar de mí. Pero tenemos que tener en cuenta de que nadie nace aprendido. Mucha gente que tiene mucho miedo a hacer cosas que no, es que yo no hago eso porque es que yo no sé. Pero es que por eso mismo, si tú no sabes, tú puedes aprender. Tú puedes aprender a hacer cosas nuevas. Tú eres una persona que tiene la capacidad de aprender. Tú tienes manos, tienes pies, tienes ojos. Si tienes todas tus cosas, tienes salud, puedes aprender a hacer algo que tú quieras y tienes que tener en cuenta de que nadie en este mundo, nadie ni la persona más inteligente va a saber hacer algo desde cero. O sea, si me entiendes? O sea, si apenas lo está aprendiendo, pues claramente va a ser un proceso donde va aprendiendo y va mejorando. Entonces, bueno, estas personas con el tiempo fueron interiorizando de que deben aprender a hacer contenido, a promocionar sus cosas para hacerlas conocer. Bueno, entonces, hablando de eso, de los miedos, yo comencé a afrontar mis miedos en mi emprendimiento. Ya fue cuando yo comencé a salir con mi producto, que son las arepas, a las calles. Salí a pesar del miedo que tenía de socializar y conversarle a alguien nuevo y al rechazo sobre todo, al rechazo, porque hay mucha gente que tiene miedo al rechazo, afrontarlo también, porque claramente si yo iba aquí en un conjunto residencial a tocar puerta a puerta, a decirles hola, ¿cómo están? Tengo aquí mi producto, ¿quieren probarlo? Les decía las características, bueno, fui aprendiendo a cómo vender, también a cómo interactuar con las personas. Siento que la actitud es algo muy importante porque las personas, como ven tu actitud, es como te perciben. Entonces comencé a mejorar mi actitud también y tener mejor actitud con las personas. Y poco a poco me fui dando cuenta que también, o sea, como les digo, ser rechazado no tiene nada de malo, simplemente a la persona de pronto no le interesa el producto y ya, pero eso no significa que tu producto sea malo,
que tu marca sea mala, de que tus sueños no sean posibles. Si tú le pones el esfuerzo y el tiempo y realmente lo quieres, lo vas a conseguir. Yo fui enfrentando mi miedo a socializar y fui entendiendo que la gente no te va a juzgar. Y si te van a juzgar muchas veces es porque simplemente o te tienen envidia o de alguna otra forma, no sé, no les caes bien. Pero eso no significa que debas parar tus sueños por ese tipo de inconvenientes que tienes en tu vida. Como les digo, yo quiero hacer estos videos por capítulos, varios capítulos para que se vaya entendiendo bien cómo es el proceso de lo que yo he vivido y cómo ustedes lo pueden implementar en sus vidas. Básicamente creo que esto es lo más grande que, básicamente es el capítulo más grande de los capítulos que voy a hacer, porque aquí es la raíz de todo. Como les digo, si ustedes tienen miedo, eso los va a frenar a hacer lo que ustedes quieran hacer. Primero ustedes tienen que interiorizar, ver en qué ustedes tienen miedo, en qué ustedes necesitan cambiar y en qué ustedes necesitan desarrollarse personalmente para que su mundo exterior comience a cambiar. Y bueno, dejando otro ejemplo aquí en este video, es que también es un miedo que ahorita mismo estoy enfrentando, hablar con las cámaras. Esto es algo muy nuevo para mí. Es algo que yo apenas estoy empezando, o sea, como tal, hablarle a una cámara. Yo ya claramente ya he usado cámaras y todo, pero hablarle a una cámara ya es un miedo que yo tenía y que puede que aún tenga y se vaya con el tiempo yendo, pero es algo que yo estoy enfrentando. Y como les dije, el tema del video como tal es el miedo, porque a pesar de que hablamos de varias emociones, siento que lo más central es el miedo. Es algo que yo estoy enfrentando ahorita mismo y les puedo colocar de ejemplo en el video. Voy a pasar a otro tema que es aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo siento que es sumamente importante y lo recalco no solamente para ustedes, sino para mí mismo, porque en este momento siento que me ha llegado a pasar de que yo pierdo el tiempo viendo TikToks y siento que es una herramienta que mucha gente no la ha usado como debe de ser, incluyéndome. Porque muchas veces nosotros decimos que no tenemos tiempo, pero es porque ese tiempo que supuestamente no tenemos, no lo direccionamos a algo que nos puede servir. Por ejemplo, si sí, tú puedes ver TikTok, no tiene nada de malo, porque el ocio también es importante en tu vida, para que tú puedas relajarte, tú puedas dispersar un poco tu mente y pensar, no, porque nosotros no somos máquinas tampoco para estar haciendo todo el tiempo y produciendo y produciendo y produciendo. Pero sí es importante saber los tiempos y saber de que, por ejemplo, TikTok es una herramienta increíble para promocionar tu negocio. Entonces, hablando de aprovechar el tiempo, por ejemplo, yo estoy estudiando la carrera que es producción transmedia, es una carrera muy nueva aquí. Mucha gente no la conoce, de hecho, en la misma universidad en la que estudio me dicen, bueno, ¿y eso qué es? ¿Tú qué estás estudiando? Entonces, hay dos universidades aquí en Cali que la tienen hasta ahorita, que yo sé. Abarca el diseño, abarca la publicidad, abarca... Básicamente de lo que trata la carrera es dar un mensaje por múltiples medios, el mismo mensaje por múltiples medios, ya sea por periódico, por cámaras, por redes sociales, por el medio que tú te imagines, dar y crear un universo completo sobre eso que quieres transmitir. Hablando de el tiempo, yo con mi emprendimiento, porque voy a hablar de esto hasta cierto punto, porque como les dije, eso va a ser por capítulos, pero aquí ya retomando, el tiempo yo lo aproveché en la universidad. ¿Cómo lo hice? Yo sabiendo que tenía trabajos de la universidad, que tenía el emprendimiento, porque muchas veces me tocaba estar escribiendo en el celular y la gente, los profesores, algunos pensaban que yo chateaba en la clase y que me ponía, no sé, a hacer otras cosas. Hay muchos que me llegaron a decir, no chatees en mi clase o salte de la clase. Y claramente yo lo entiendo, porque claramente es como una falta de respeto hacia ellos, pero no lo hacía con el propósito de faltarles el respeto o como tal incomodarlos, sino que yo necesitaba ver la clase pues claramente para entender, porque yo mientras chateaba escuchaba, pero yo aprovechaba el tiempo también para escuchar la clase y para responderle a los clientes, porque es que era muy difícil yo llegarme y salirme a cada rato de la clase,
por responderle a un cliente. Entonces, si lo respondía al cliente, no escuchaba la clase. Y si escuchaba la clase, no le respondía al cliente. Claramente el cliente tengo que responderle porque si no, entonces el pedido no se puede realizar. Bueno, son cosas que los profesores de pronto no entienden porque pues no, claramente ellos no están pendientes de mi vida, no están pendientes de mí. Volviendo a ese tema, al aprovechar el tiempo, lo usé en la universidad, porque como mi carrera trata también de diseño, de diseñar cosas, de hacer cosas, siempre que dejaban trabajos, lo usé para mi propio beneficio. Es decir, si había un trabajo de, de diseñar tal cosa para un negocio, yo le decía, profe, en vez de este negocio yo puedo usar el mío propio. Y el profesor me decía, sí, sí, claro, no hay problema. Entonces claro, yo llegaba y hacía el diseño para mi propio emprendimiento y después lo publicaba, lo usaba y aprovechaba que tenía las herramientas, es decir, el tiempo de la clase para yo poder diseñar eso durante la clase, porque en ese momento tampoco tenía como tal un computador bueno. Entonces usaba ese tiempo para diseñar las cosas que yo necesitaba para mi emprendimiento. Y todo lo que fui aprendiendo durante mi carrera, o sea, fui implementándolo en mi emprendimiento. Quiero que también tengan en cuenta lo que les dije antes, que si ustedes no saben algo, tienen que tener muy en cuenta de que ustedes son capaces de aprenderlo. A mí me pasó en la universidad, por ejemplo, que yo llegué a hacer unos trabajos de modelado 3D. Yo eso no tenía ni idea. O sea, yo comencé a instruirme, pero eso fue porque literalmente comencé a buscar, a indagar, pero no es porque yo supiera. Y me quedaron los trabajos bien. Al ver que me quedaron los trabajos bien, hay compañeros de clase que me llegaron a decir, oye, ¿me puedes hacer el trabajo? Yo te pago. Y yo, pues bueno, o sea, no me sirve la plata, pues bueno, yo te hago el trabajo. Pero ellos pensaban de pronto que yo era el mejor de la clase o de pronto pensaban de que yo era muy bueno en lo que hacía, pero en realidad no, yo aceptaba el trabajo sin ni siquiera saber lo que hacía. Yo ni siquiera sabía cómo modelar tal cosa, pero sí tengo en cuenta de que yo soy capaz de aprender. Entonces yo aprendí y les hice el trabajo, me pagaron y todos felices. Entonces quiero que tengan en cuenta eso, que ustedes son muy capaces de que si ustedes tienen un sueño, una idea, ustedes quieren hacer algo, tienen que tener en cuenta eso, de que ustedes son capaces de aprender y hacerlo y afrontar el miedo, sobre todo hacerlo, porque ustedes pueden aprender si ustedes aprenden, pero si no lo aplican, pues no sirve de nada, porque ustedes, por ejemplo, en los libros, si ustedes aprenden tal cosa de un libro, pero si no lo aplican, pues no sirve de nada. Bueno, básicamente ya dándole un cierre a todo esto, siento que los temas más principales que se hablaron de este video fueron los miedos, aprovechar el tiempo y tener en cuenta de que no a todo el mundo le puedes caer bien. Y es algo que yo viví hasta ahora en la universidad, que le llegué a caer a gente mal sin razón alguna. Literalmente me han llegado a poner apodos, me han dicho cosas, pero pues, o sea, no hay que darle importancia a ese tipo de cosas. Si tú sabes que tú estás haciendo las cosas bien, que no te estás metiendo con nadie, no tienes por qué preocuparte. Y sobre todo, si tú lo tienes en cuenta en tu cabeza, de que tú no eres nada de lo que dicen, porque si tú te la crees, ahí es donde se convierte en un problema. Tú tienes que tener muy en cuenta en eso, de que a ti te pueden decir cualquier cosa, pero tú eres el único que sabes quién eres, de lo que eres capaz de lograr y de lo que tú realmente eres, porque si te dicen algo, no significa que tú lo seas, y tú eres el único que se puede convencer de eso. Así que bueno, ya este sería como el cierre del primer capítulo. Este fue el capítulo como de las emociones. Siento que esto lo voy a ir direccionando ya hacia el emprendimiento, de cómo me sirvió todo esto en el emprendimiento. Lo introducí un poco, más no hablé del completo de todo eso, pero ya se pueden dar una idea de lo que se viene después. Ya gracias a todos por ver este video. Vuelvo y repito que esto es muy nuevo para mí, hablar hacia una cámara. Esto también es un miedo que yo estoy afrontando y es algo que la verdad me gusta porque es un sueño que yo tenía desde muy niño. Y ya, pues gracias por ver hasta aquí, los que llegaron hasta acá, porque pues supongo que es un video largo. Y eso es todo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias.